compartir un poco de la historia del programa de natación de nosotros y por qué decidimos implementar el programa de Michael Phelps Swimming en nuestro gimnasio. En 1999, a final de 1999, Club Fitness Greensboro abrió sus puertas y el gimnasio fue diseñado para ser un lugar que no intimidaba cuando llegaban las personas al gimnasio. Cuando las personas llegaban se sentían en un hotel, se sentían en un museo, hay arte por todo el gimnasio. Entonces, desde el comienzo, la mentalidad fue de crear un espacio que invitaba. El programa de natación comienza desde ese entonces, comienza en 1999, a finales de 1999, y lo dirige, le voy a poner un nombre, le voy a poner un sobrenombre a Miguel. Miguel fue un nadador competitivo a nivel universitario acá y crea un programa como muchos los de nosotros, que lo haces por niveles y era de pronto un poco diferente en algunos sentidos. Aquí les comparto, el programa lo hacía por 9 meses y prácticamente tenía como el mismo horario de el horario escolar. Entonces comenzaba en septiembre y terminaba en mayo. Las clases eran de 30 minutos y tenían 15 minutos de free play, o sea, como un juego al final de la clase. Algo que era diferente a los lugares donde yo había trabajado antes era que si el papá no podía traer al nadador, entonces le podíamos ofrecer como un make-up, o sea, que podían hacer como esa clase que habían perdido en otra clase, solo si teníamos como espacio en otro lugar. Y también, como el programa era de 9 meses, tenían la flexibilidad de cancelar las clases con 30 días de antelación. También tenía como un precio base para todas las clases, entonces realmente no había diferencia entre las clases que tenían muy poquitos niños, como un Toddler 2, que son niños de 18 a 36 meses y van por 20 minutos, a una clase de 1 hora que tenía muchísimos más niños. Entonces, algo como para tener ahí como base de lo que teníamos antes. Bueno, cambios, todo llega con cambios después de 6 años de Miguel estar dirigiendo la Academia de Natación. Él dice que le ofrecen tomar el programa de una de las universidades del equipo, de ser como el head coach de una de las universidades femeninas, del equipo femenino de una de las universidades locales. Él fue realmente la cara del programa por esos 6 años. Y él dice que no solamente se va a ir a ser el entrenador, pero que también se va a ir a abrir su propio programa. Entonces estamos hablando que entra a ser un competidor directo de nuestro programa. Y ahí, como ven, el 80% se lleva 80% de la gente que trabaja con nosotros. Entonces, no solamente se va la cara del programa, se lleva prácticamente a muchísima gente, salvavidas, profesores de natación, profesores de hidroaeróbicos. Él sabía cuánto se le pagaba, les ofreció un poquito más y la gente se fue con él. Oh, y en adición, ahí ve las 2 semanas, teníamos 2 semanas antes de que comenzara el programa de verano. Entonces, él se está yendo y tenemos 2 semanas con gente ya inscrita, gente pagada, todo. Entonces, fue una temporada bien interesante. Miguel fue un microgestor. A veces tengo un poquito de problemas con unas palabras, entonces ahí les mezclo y ahí me disculpan si aporreo el español un poquito. Pero fue alguien que prácticamente tenía las manos en todo. Aunque tenía gente con talento, muchas veces no utilizó ese talento más de lo que lo necesitaba. Entonces, todo era controlado por él, todo. Aunque le decíamos, nos ofrecíamos, él no utilizó el talento de las personas. No sé si era por falta de confianza o por, la verdad, no sé, era su estilo,
pero también limita la creatividad de un equipo y limita la oportunidad de pronto de crecer. Am, con el ponente que estaba antes, estábamos hablando, se habla o alguien hizo la pregunta de cómo podemos tener como el buy-in de las personas, cómo puede ser que tu equipo esté detrás de ti. Y la verdad es súper importante envolver a las personas a que sean parte de cada paso que estás dando. Y bueno, y ahí están viendo la piscina que también se habló de los químicos y de cómo puede ser mal cuando una piscina no está bien balanceada. Pues de todo vino, porque ninguno de nosotros sabíamos manejar la piscina, ninguno de nosotros habíamos estado entrenados para, para mantener la piscina bien. Entonces, entre no tener suficientes talentos y profesores y todo, hasta tener un desastre con el balance de la piscina, era todo lo que se nos venía. Pero como todo en la vida, la verdad, tenemos, cuando vienen esas dificultades, también vienen esas oportunidades de despertar, de aprender, de evolucionar, de transformar, de comenzar algo nuevo. Y yo creo que siempre es importante recordarnos que aunque a veces tengamos como esos bumps on the road, como esas piedras en el camino que tenemos que sobrepasar, um, vienen cosas que se despiertan. Entonces, claro, hay un reto que viene a los pocos que quedábamos. Um, y yo entendía que en ese momento a mí me ofrecen tomar el programa de natación con otra compañera y yo sabía que yo tenía la capacidad de tomarlo, pero también me da como esa parte del síndrome del impostor, donde me hago y me cuestiono mucho. Yo sí puedo, yo no nací acá, yo no hablo el idioma perfecto, ¿cómo puedo dirigir a un grupo donde yo soy la de afuera? Um, pero bueno, en esas también soy lanzada, soy tirada y aunque me haga todas esas preguntas internamente, afuera voy a decir, no, listo, yo me lanzo y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me vaya mal, pero así no lo es. Algo que fue difícil fue esa parte del liderazgo compartido, porque cuando tú no te llegas a alinear con la otra persona, es muy difícil si tienes liderazgos diferentes. Entonces eso realmente no duró. Ella a los 3 meses dijo, esto no es para mí, pero pasamos juntas por 3 meses por una crisis tremenda. Nos tocó contratar en desesperación, que yo creo que es probablemente en la peor posición en la que uno tiene que estar, porque estás prácticamente contratando al que venga, o sea, necesitas personas y realmente no tienes tiempo porque tienes que entrenar con un tiempo limitado y fuera de eso necesitas gente. Entonces, fue muy difícil y o sea, los que se quedaron con nosotros fue porque realmente nos querían y nos querían apoyar. La verdad, súper difícil. Pero bueno, pasan esos días, pasamos ese tiempo de verano donde era prácticamente como una urgencia de tener gente y ya de ahí empieza la oportunidad de reformar, empieza la oportunidad de crear nuevas cosas. Entonces, claro, yo tengo la experiencia de haber trabajado con él por 6 años, en este programa por 6 años, pero también yo venía con la experiencia de yo estudié contaduría pública en Medellín, pero crecí como nadadora competitiva y jugué waterpolo al nivel más alto de selección y me entrené con la Liga de Natación de Antioquia. Después, cuando llego a Estados Unidos, tengo la oportunidad de trabajar en la escuela de Swim Gym de Robert Strauss y entrenar con él, con los cursos que él dictaba también. Entonces,
venía con esa base y fuera de eso, para mí es muy importante tener como el buy-in de las personas que están conmigo, como tener como que las personas se sientan parte de ese programa. Entonces, yo me reúno con todos, les pregunto de pronto ideas, cosas que a ellos les gustan, cosas que no les gustan, de la experiencia que han tenido con el programa, también de las personas que nos ayudan en la parte de afuera, porque tenemos un departamento que se encarga de, hablando de registrar a los estudiantes, de mirar a qué nivel van. Entonces, mirando como todos esos punticos y empezando a hacer como ese drawing de a dónde vamos y también viendo el mercado en el que estamos, qué están ofreciendo las otras academias de natación cerca de nosotros, cómo es la estructura del tiempo, de las clases, de lo que ofrecen y de lo que no ofrecen, y también a nivel nacional. Entonces, hice un análisis de mercado, cogiendo como todo lo que me están recopilando, como toda la información que había recogido y poniéndole de pronto un poco de la misma experiencia, empecé a reestructurar las cosas, pero no solo con lo que yo creía, pero con lo que le podía también adicionar para que esas personas que estaban en ese momento en el equipo también sintieran que ellos habían puesto algo de ellos para hacer esa reforma. Entonces fue importante. Bueno, siempre como todo, entonces comienzan nuevos horizontes. Bueno, este horizonte se los comparto, lo vi la semana pasada. um, Salí de madrugada, estábamos en Jordania, me fui a un viaje con mi papá y nos fuimos a ver el amanecer. Entonces, después de un firmamento oscuro lleno de estrellas, sale este super sol. Entonces, ahí les comparto las bellezas de la naturaleza y también un recuerdo de que siempre va a haber algo que nos ilumina y algo que va a venir más grande que nosotros. Entonces fueron un poco de los cambios que nosotros hicimos en, en el programa. Hicimos el cambio no de 9 meses en el que estábamos, comenzamos a hacer ciclos de 8 semanas. Limitamos las clases solamente a 30 minutos, entonces le quitamos los 15 minutos que teníamos de juego, de free play. Limitamos el número de make-ups que podían, como esa clase que se podía hacer. La cancelación solamente era por razones médicas, entonces como estás pagando por un ciclo de 8 semanas, no es que me vas a decir con 30 días no voy a venir a las próximas 4 clases, sino que prácticamente te registras para el ciclo de 8 semanas y si tienes un problema médico, entonces puedes hacer una cancelación o te podemos hacer como un crédito para algo. De resto, no hay devoluciones. Y los precios los ajustamos basados en el número de participantes y del tiempo de la clase. Entonces, como todo, son decisiones que son diferentes. De pronto, esas pólizas no van a ser tan aceptadas para los clientes porque para ellos les estás quitando, digamos, cuando una persona está acostumbrada a 30 minutos y 15 minutos, entonces están viendo una clase de 45 minutos, que realmente no lo es 45 minutos, pero el profesor está ahí con ellos. Um, y yo soy súper basada en dar lo mejor, en que los clientes tengan la mejor experiencia, pero también cuando tienes programas tienes que ser efectivo en el número de estudiantes que tienes, cuánto cobras, y realmente o sea, nos tocaba como cortar la grasa, como se dice, para quedar con un sistema un poco más limitado, pero que también pudiéramos seguir dando el mismo servicio que habíamos estado dando antes. Espérense. Bueno, entonces después de hacer esos cambios,
pasan aproximadamente 2 años donde a mí me invitan a ser parte del equipo gerencial del gimnasio. Entonces, yo estaba tiempo completo en la piscina, no todo el tiempo daba clases, pero daba clases y estaba ahí como apoyo a los profesores, si alguien necesitaba algo, si alguien estaba enfermo, yo era la que estaba siempre ayudándoles. Y cuando me dicen que sale esta oportunidad, son dos directores de otros departamentos y yo, entonces nos dicen, ustedes se van a rotar y van a seguir teniendo como la responsabilidad de sus departamentos, pero tienen que darle 3 días en el gimnasio en general. Entonces, fue difícil porque cuando tú estás tan acostumbrado a tener todo tu tiempo solamente en un departamento y estás como con tus hijos, entonces estás tratando de cuidarlos a todos y ya te estás saliendo, entonces ya los estás dejando como solos. Y es un cambio. Entonces, hablando del micromanager o el macrogenerador, también uno tiene como ese sentido de pertenencia, pero también fue una oportunidad de crecer y una oportunidad de ellos también de pronto de tener como más responsabilidades solos, sin tener que tener ahí la mamá todo el tiempo. Am, Pasan 2 años después de eso y ya de ahí me ofrecen coger la gerencia total de uno de los gimnasios. Nosotros tenemos 2 gimnasios aquí en Greensboro. Entonces ya a ese punto sí me tocaba salirme totalmente de la parte acuática y no podía estar más ahí. Entonces, tengo la oportunidad de trabajar con otros departamentos, tengo la oportunidad de ver otros programas en la parte de aeróbicos, en la parte de entrenamiento personal, en la parte de entrenamiento para atletas jóvenes. Y yo veo cómo en esos departamentos hay sistemas, en cómo en esos departamentos se han traído programas de afuera que han ayudado en la parte gerencial y hacer las cosas mucho más fáciles. Entonces, ¿qué busca? Uno busca talento, por supuesto, busca consistencia en el programa, que se esté dando una experiencia parecida cuando los papás estén viniendo, independiente de los quien seas, que tenga resultado y que se haga en el tiempo, en un tiempo bien. También en la parte de calidad, que tengas un programa que sea bueno, en donde los clientes estén contentos, donde tu marca o lo que estés llevando sea reconocido. Entonces, bueno, yo creo que ustedes de pronto reconocen un poquito de las imágenes de acá. URSA es el programa donde muchos de nosotros vamos a ver cuáles son los últimos equipos que salen, programas que salen, servicios que salen. Entonces nosotros atendemos a URSA, tratamos de ir cada año. La imagen de arriba es la imagen de Les Mills y ese era el programa que nosotros hemos utilizado. Tenemos los dos, como freestyle, donde los profesores tienen como sus propias ideas, pero tenemos muchas clases con Les Mills. Pursuit Speed School es un programa para atletas de 7 años en adelante y ellos tienen franquicias y tienen licencias para gimnasios. Nosotros tenemos la franquicia con ellos y Aloe es un programa para entrenadores personales. Tuvimos muchos problemas en el departamento de entrenamiento personal porque cada entrenador venía con su propio ego, con su propia idea, con sus propias ideas. Entonces muchas veces había como conflicto entre el departamento en sí porque cada persona venía como purista, como que lo de ellos era lo que era, y entonces encontrar un programa donde las personas se tenían que alinear nos ayudó muchísimo, y ahí es cuando comenzamos a buscar, a ver qué otras opciones habían ahí afuera para nosotros. En natación realmente estamos hablando ya de
hace 10 años más o menos no habían muchos programas. Aquí, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, las personas se certificaban con Red Cross, pero no habían así sistemas como lo habían para otros programas, o no hay tantos todavía como hay para otras opciones. Entonces, voy a IHRSA y veo que está la opción, que están ofreciendo la licencia del programa de Michael Phelps Swimming. Y entonces nos da esa curiosidad por aprender más de cuál era el programa, cuál era la metodología, quién eran ellos, de dónde se basaba. Entonces, acá ustedes pueden ver me ven a mí, ven a la tercera persona, Kathy, ella es Kathy Bennett. Ella fue la profesora de natación que le enseñó a nadar a Michael Phelps, y a sus hermanas y a muchas personas en Meadowbrook, en Maryland, en Baltimore. Y ella tiene un programa, o ella dio clases y su programa era de más de 30 años, utilizando una metodología que trabajaba individualmente con cada nadador, o sea, algo muy general, pero muy básico, donde tú te adaptas como a la necesidad de cada persona con la que estás trabajando. Entonces tengo la oportunidad de hablar con Kathy, ella me cuenta del programa. Era un programa realmente nuevo, era la primera vez que ellos estuvieron en IHRSA, y yo tengo la oportunidad de estar ahí, de aprender, y que también estábamos buscando por algo. Entonces, el programa y la metodología de ellos se alineaba mucho a la metodología que nosotros también utilizábamos. Por supuesto, el reconocimiento del nombre de Michael era súper importante. Entonces, Michael estaba en esa trayectoria ya prácticamente listo para ir a los últimos olímpicos, entonces venía con ese reconocimiento global y un nombre fuerte. Y tenían la oportunidad de ofrecernos entrenamientos, el sistema que estábamos buscando, y fuera de eso tener el acceso a Kathy. Kathy también trabajaba con Bob Boatman, que fue el entrenador de Michael, y nosotros trabajamos solamente con los niveles básicos de natación, pero en esos últimos niveles ellos incorporaban muchas cosas que trabajaban también con Bob. Entonces, seguimos prácticamente con lo mismo que teníamos, el ciclo de 8 semanas, 30 minutos, cambiamos a no make-ups. Entonces, esa fue uno de los cambios que hicimos. La cancelación sigue igual y los precios están basados en el número de participantes. Bueno, aquí les muestro, esta fue la reunión que le hicieron a los nadadores en Meadowbrook. Ellos tienen muchísimos nadadores que son de nivel olímpico, y entonces tuvimos la oportunidad de conocer a Michael, a su mamá, a su hermana, a su esposa. Estaban en embarazo del primer bebé. Y bueno, si tienes que ser mejor, tienes que hacer las cosas que otras personas no están dispuestas a hacer. Una de las frases que nos encantan de Michael. Y muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por participar en gestionar. Aquí está mi información y a la orden con lo que necesiten. Aquí tienen una servidora.